Atención, chismosos VIP. ¿Están listos para el bombazo del día? Hoy en Chisme VIP, tenemos una noticia tan impactante que ni siquiera los titulares más atrevidos lo vieron venir. Marc Anthony detenido. Y no es por algo común, no señores, sino por un escándalo tan grande que ni el mismo rey de la salsa podrá esconder. Todo comenzó cuando, durante una fiesta privada en Miami, Marc Anthony vio algo que hizo que su sangre hierve. Nadia estaba con su exnovio. Y no era una conversación tranquila, no señores. La escena fue tan caliente que Marc, conocido por su temperamento explosivo, no aguantó más. Marc Anthony solía enfrentar la vida con intensidad. Sin embargo, esa noche se encontraba en un entorno donde ni su fama ni su fortuna parecían ofrecerle una salida. Lo que comenzó como una velada de gala y entretenimiento con un toque de glamour, pronto se transformó en el centro de las conversaciones de la noche. Todo empezó con un inesperado encuentro con el exnovio de Nadia Ferreira, un hombre cuya presencia en la vida de su esposa había sido tan fugaz como problemática. Esa noche, sin embargo, el pasado parecía decidido a regresar. Todo comenzó cuando, entre charlas y risas, Marc notó al hombre al otro lado del salón. En un primer momento intentó ignorarlo, no le convenía ni le interesaba un enfrentamiento en un lugar público, pero el destino parecía querer lo contrario. Con una copa de champán en mano, el exnovio de Nadia, Lucas, se acercó con una actitud que denotaba más confianza de la que Marc habría esperado. Sin preámbulos y con una sonrisa torcida, lanzó la primera provocación. «Sabes que ella aún me piensa», dijo Lucas con un tono de suficiencia, como si cada palabra fuera una daga dirigida al orgullo de Marc. Marc respiró profundamente tratando de mantenerse en control, pero en su mirada oscura brillaba una mezcla de ira contenida y desprecio. Años de experiencia en el mundo de la fama le habían enseñado a no ceder ante provocaciones triviales. Sin embargo, la insinuación de Lucas tocó una fibra sensible en su ego, una parte que pocos podían alcanzar. Pensó que lo mejor sería no responder y seguir disfrutando de la fiesta, pero Lucas no parecía dispuesto a dejarlo en paz. «Ella nunca fue feliz contigo», prosiguió Lucas, jugando con su copa. «Siempre ha buscado algo más, algo que tú no tienes». Marc lo miró con frialdad, pero respondió de manera pausada, como si las palabras no le afectaran en lo más mínimo. «¿Y qué es eso que yo no tengo?», preguntó en voz baja, asegurándose de que los demás invitados no escucharan la conversación. Lucas soltó una risa condescendiente, como si tuviera la verdad absoluta. «Algo que jamás entenderías, pero ella sí. Su felicidad, su libertad, incluso la seguridad de estar con alguien que la entiende y no solo quiere una cara bonita». Marc dio un paso hacia él, acercándose con una mirada desafiante, casi como un felino a punto de atacar. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero la tensión era cada vez más palpable y las provocaciones de Lucas no cesaban. «Creo que ya basta», dijo Marc, sonriendo, aunque la tensión era evidente en su mandíbula apretada. «No tienes ni idea de lo que hablas». «Ah, no», replicó Lucas tomando un largo sorbo de su copa antes de mirarlo directamente. «Piensas que puedes comprarlo todo, incluso el amor. Pero, ¿sabes qué? Ni todo el dinero ni tus canciones cambiarán el hecho de que yo fui su verdadero amor». Las palabras cayeron como una losa sobre la mente de Marc. Le costaba contener la ira, pero sabía que cualquier reacción impulsiva podría arruinar su imagen y darle a Lucas exactamente lo que quería, una confrontación pública. «Déjalo, ya estás patético», dijo Marc, intentando dar la vuelta para alejarse, pero en ese momento Lucas lo tomó del brazo con fuerza, deteniendo su salida. Marc sintió que la sangre hervía en su interior. «¿Patético? Eso es lo que tú eres por pretender ser algo que no eres. Solo porque tengas una vida pública crees que ella es feliz contigo», desafió Lucas, con un tono venenoso. Antes de que Marc pudiera reaccionar, Lucas lanzó una última provocación. «¿No te dijo acaso que aún me extraña? Que siempre pensará en mí cuando te mire». Marc sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Intentó apartarse, pero la imagen de Nadia y Lucas juntos, el tono sarcástico en la voz de Lucas, todo eso lo impulsó a actuar con una rapidez que sorprendió a los presentes. Lanzó un golpe directo a Lucas, quien no tuvo tiempo de esquivarlo. El puño impactó con fuerza en su rostro, haciendo que retrocediera tambaleante y derramara su bebida en el proceso. La música se detuvo y la multitud comenzó a murmurar, pero Marc no pensó en detenerse ahí.
La rabia acumulada por las palabras venenosas de Lucas lo había llevado a un punto sin retorno. Se acercó a él dispuesto a zanjar la situación, pero Lucas lo empujó con todas sus fuerzas, haciéndolo tambalear. «Eso es lo que eres, un matón de barrio», gritó Lucas, con el rostro enrojecido tanto por el golpe como por la humillación. «Lo sabía, siempre lo supe. Eres solo un tipo que no soporta no tener el control». Mark, cegado por la ira, no podía pensar en las consecuencias, las cámaras que posiblemente lo grababan, los reporteros que podrían transformar esa escena en titulares al día siguiente. La humillación y la provocación lo dominaban, y cada palabra de Lucas añadía peso sobre sus hombros. Nadia, que estaba conversando con otros invitados en otra parte del salón, se percató del alboroto y se apresuró a acercarse. Al ver la escena, sus ojos reflejaron desconcierto y sorpresa. Miró a Lucas, luego a Mark, y no pudo evitar sentir una mezcla de frustración y tristeza. «Basta. ¿Qué están haciendo?», exclamó Nadia, colocándose entre los dos hombres, aunque manteniendo una distancia cautelosa. «Esto es una locura, Lucas, vete de aquí». Lucas la miró con una sonrisa desafiante mientras se limpiaba el labio, que comenzaba a sangrar. «¿Ves, Nadia? Esto es lo que elegiste. Un hombre que no puede soportar la verdad». Mark intentó avanzar de nuevo, pero Nadia le puso una mano en el pecho, mirándolo con firmeza. Lo conocía lo suficiente como para entender el impacto de las palabras de Lucas, pero también sabía que Mark tenía la fuerza para salir de esa situación con dignidad, si lograba calmarse. «Mark, no vale la pena. No te rebajes a su nivel», le susurró, aunque sabía que sus palabras apenas lo contenían en ese momento. Mientras tanto, Lucas aprovechó la oportunidad para lanzar su último dardo. «Solo piensa, Mark, cuando ella te mire. Siempre será a través de mis recuerdos. La verdadera Nadia, la mujer que fue feliz, no está contigo». Esas palabras encendieron la chispa final en Mark. Antes de que pudiera detenerse, empujó a Lucas de nuevo, quien esta vez cayó al suelo, atrayendo aún más miradas curiosas de los invitados que se habían reunido alrededor. «No te vuelvas a acercar a nosotros», advirtió Mark con voz baja y amenazante, casi como un animal herido. «No tienes ni idea de lo que significa el respeto». La situación estaba completamente fuera de control. Nadia, con gesto preocupado, tomó la mano de Mark y lo tiró hacia la salida antes de que ocurriera algo peor. Lucas permaneció en el suelo, riendo con un aire de triunfo que no desaparecía de su rostro. Ya en el exterior, bajo las luces de la calle, Mark soltó un suspiro, como si la presión acumulada durante esos minutos finalmente pudiera liberarse. Pero la expresión de Nadia no era de consuelo, sino de decepción. Ella cruzó los brazos y lo miró con seriedad. «Mark, ¿qué estabas pensando?», preguntó con una mezcla de tristeza y reproche. Esto es exactamente lo que él quería. Mark, aún respirando con dificultad y con las manos temblorosas, se quedó en silencio. La adrenalina del momento se mezclaba con una sensación de impotencia. Sabía que Lucas había conseguido lo que quería, había tocado las fibras más sensibles de su orgullo, haciéndolo perder el control delante de todos. Y al mirarla, vio una decepción en los ojos de Nadia que nunca antes había visto en ella. Era como si la imagen que ella tenía de él se hubiera roto en pedazos, frente a sus ojos. «Pero lo que Marc Anthony hizo al final de esta pelea te va a dejar en shock, así que si no quieres perderte la parte más explosiva de este drama. Así que no te lo pierdas». Pero mientras él buscaba las palabras adecuadas para explicarse, no podía evitar que su mente volviera una y otra vez a las palabras que Lucas le había lanzado. «Ella aún me piensa», había dicho. Aquella frase se repetía como un eco en su cabeza, un martilleo constante que le impedía recuperar la calma. No podía dejar de imaginar a Nadia en algún momento comparándolo con aquel hombre o recordando esos días con una nostalgia que él nunca había percibido. ¿Sería posible que aún guardara algún sentimiento oculto, alguna añoranza del pasado? La mano de Nadia se posó suavemente sobre su brazo, intentando traerlo de vuelta a la realidad, como si supiera que su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. Sin embargo, incluso su toque tan familiar y reconfortante no lograba calmarlo por completo. La tensión seguía siendo palpable y el silencio entre ellos se sentía denso, como si cada segundo aumentara la distancia que ahora parecía separarlos. «Mark, tienes que entender que esto», dijo Nadia con voz suave pero firme, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra.
Te conozco, sé que eres una persona apasionada, pero lo que pasó allá dentro no es quien eres. No es quien quiero que seas. Él la miró tratando de encontrar en sus ojos una señal de comprensión, un vestigio de la complicidad que siempre habían compartido. Pero en su expresión solo veía confusión, y tal vez algo de dolor. Esa mirada lo hería más que cualquier golpe de Lucas podría haberlo hecho. ¿Acaso no entiendes? Respondió él en un susurro desgarrado. Ese hombre sabe exactamente qué decir para hacerme dudar. Y no puedo evitarlo. Me duele pensar que pueda tener razón, aunque sea en lo más mínimo. Nadia negó con la cabeza y soltó un suspiro cansado, como si esas palabras le hicieran cuestionarse cosas que ni ella misma estaba preparada para responder. ¿Es que no confías en mí, Mark? Preguntó mirándolo directamente a los ojos. Si hubiera algo que decirte, te lo habría dicho. Nunca te he ocultado nada. Pero este tipo de reacción solo me hace pensar que no estás seguro de nosotros. Mark sintió como las palabras de ella lo atravesaban. Era cierto, nunca había dudado de su sinceridad, al menos no hasta ese momento. Pero ahora, atrapado en ese círculo de celos y orgullo, se encontraba cuestionando cosas que antes le parecían inamovibles. No era solo Lucas, era el propio miedo de no ser suficiente, de no poder cumplir con las expectativas de una mujer tan joven y llena de vida como Nadia. La vulnerabilidad que sentía en ese instante lo hacía sentirse pequeño, y por primera vez experimentaba la incertidumbre en una relación que siempre había considerado sólida. Sin embargo, el orgullo seguía luchando en su interior, impidiéndole expresar plenamente lo que sentía. En lugar de eso, se encontró hablando en un tono defensivo, como si aún intentara justificar lo ocurrido. No se trata de eso, es solo que no puedo soportar que alguien venga a meterse en lo nuestro. No después de todo lo que hemos construido juntos. Ese hombre no tiene derecho a plantarse frente a mí y decir esas cosas. Nadia volvió a suspirar, con un deje de tristeza en su expresión. Parecía agotada, como si toda aquella escena le hubiera desgastado más de lo que él podía imaginar. Su rostro mostraba una combinación de resignación y tristeza, y sus ojos, aunque aún fijos en él, parecían más distantes. Pero ¿no ves, Mark? Al reaccionar de esa manera, le das el poder que él quiere tener sobre nosotros. No importa lo que diga. Si realmente confías en mí y en nosotros, nada de lo que él pueda insinuar debería hacerte reaccionar así. Sus palabras fueron pausadas, pero cargadas de un peso que Mark sintió en lo más profundo. El ambiente seguía tenso y la noche, que al principio prometía ser una velada de entretenimiento, se había transformado en un espacio lleno de emociones crudas y no resueltas. Mark sabía que había cruzado una línea, pero la rabia seguía bullendo en su interior, mezclándose con la frustración de no poder comunicar lo que realmente sentía. Quería decirle a Nadia lo mucho que le importaba, lo profundamente que temía perderla, pero la inseguridad y el orgullo lo frenaban. De pronto, la puerta del salón se abrió y algunos de los asistentes comenzaron a salir, lanzándoles miradas furtivas. A lo lejos, Mark alcanzó a ver a Lucas, aún con la cara enrojecida y un rastro de sangre en el labio. Estaba hablando con algunos amigos, riendo como si el enfrentamiento solo hubiera sido una anécdota más de la noche. Esa actitud burlona provocó un nuevo estallido de ira en Mark, pero Nadia, percibiendo el cambio de expresión en su rostro, lo tomó del brazo, deteniéndolo. «Déjalo, Mark», susurró. «Ya ha conseguido suficiente. No le des más de lo que quiere». Mark intentó calmarse, centrando su atención en la mano de Nadia sobre su brazo. Esa conexión era lo único que lo mantenía anclado a la realidad en ese momento. Por un instante se permitió cerrar los ojos y tomar aire profundamente, tratando de despejar su mente de las imágenes y las palabras que aún lo atormentaban. Finalmente abrió los ojos y miró a Nadia con una expresión que reflejaba todo el cansancio emocional que había acumulado. Ella lo observó en silencio con una expresión que había perdido gran parte de la calidez que solía mostrarle, pero que aún conservaba un rastro de compasión. «Solo dime una cosa», dijo Mark con un tono bajo y casi tembloroso. «¿Realmente sientes que yo te hago feliz, o hay algo de verdad en lo que ese hombre dice?» Nadia permaneció en silencio por un momento y Mark sintió que el tiempo se detenía mientras esperaba su respuesta. Los murmullos de las personas que salían del evento, el sonido de los coches en la calle, todo se desvaneció en un segundo de absoluta expectativa. Ella lo miró con una expresión que combinaba vulnerabilidad y firmeza,
como si estuviera buscando las palabras adecuadas para disipar las dudas que habían surgido entre ellos. Finalmente habló con voz suave pero decidida. Mark, si estoy contigo es porque te amo. Si elegí construir una vida contigo es porque creo en lo que tenemos. Pero lo que pasó allá dentro me hace pensar que tenemos que trabajar en esto, en nosotros. No podemos dejar que alguien como Lucas venga y sacuda todo de esta manera. Él asintió. Aunque en su interior las palabras aún no lograban aplacar sus miedos, sabía que ella era sincera, que lo que sentían era real. Pero también entendía que sus propios fantasmas y el orgullo que tanto tiempo había mantenido intacto estaban poniendo en peligro todo lo que amaba. Nadia, aún mirándolo con esa mezcla de tristeza y firmeza, se acercó un poco más, como queriendo darle una última oportunidad de enmendar lo que había ocurrido. Mark, por su parte, sintió que estaba al borde de perder algo invaluable, y en ese instante comenzó a comprender que el verdadero desafío no estaba en lo que Lucas había dicho, sino en su propia capacidad de confiar y de dejar de lado los celos y las inseguridades. Esa noche, bajo las luces tenues de la calle y con el eco de la confrontación aún resonando en su mente, Mark enfrentaba no solo la sombra de un antiguo amor de Nadia, sino también los complejos que él mismo había permitido que crecieran frente a él. Nadia aguardaba con una paciencia que reflejaba una última esperanza, que él pudiera ver más allá de su propio orgullo y comprender lo que realmente importaba. Mark sintió el peso de su mirada como un juicio silencioso. Cada segundo en el que ella permanecía frente a él sin decir palabras se le hacía eterno, como si su silencio ahondara en sus inseguridades más profundas. Se encontraba nuevamente atrapado en un torbellino de pensamientos donde cada frase de Lucas resonaba como una bofetada. La escena era tan intensa que casi podía oír de nuevo la risa burlona de aquel hombre, sus ojos penetrantes que parecían buscar y encontrar los puntos exactos para causarle dolor. Mark no era ajeno a los conflictos ni a la competencia. La vida pública le había enseñado a lidiar con miradas inquisitivas y comentarios mordaces. Pero esto era diferente. Lucas no solo había cuestionado su relación con Nadia, sino que había plantado una semilla de duda en su interior que parecía germinar con cada segundo que pasaba. Era una duda que ni su éxito, ni su fama, ni el cariño de sus seguidores podían disipar. Era un miedo crudo y visceral, el temor de no ser suficiente para la mujer a la que amaba. De pie frente a Nadia, Mark se sentía vulnerable, como si ella pudiera ver más allá de su fachada y percibir la inseguridad que siempre había intentado esconder. Podía sentir el temblor en sus manos, el peso en su pecho y esa mezcla de orgullo herido y desolación que lo hacía parecer más humano que nunca. Por un instante casi sintió que estaba de vuelta en su adolescencia, en aquellos días de dudas e inseguridades, antes de que la fama y la fortuna llegaran a su vida. Antes de convertirse en el hombre seguro de sí mismo que el mundo conocía. El rostro de Nadia reflejaba emociones complejas, como si ella misma estuviera tratando de desentrañar los pensamientos que pasaban por la mente de Mark. Era como si quisiera entender cada rincón oscuro de sus sentimientos, cada espacio donde él guardaba esas inseguridades que ahora salían a la superficie. A pesar de la decepción que mostraba su mirada, también había ternura, como si, al verlo tan afectado, comprendiera que detrás de su reacción desmesurada había una fragilidad que él mismo no podía controlar. Mark bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual por más tiempo. Sentía que si lo mantenía acabaría quebrándose, revelando todas sus dudas y temores. Le dolía pensar que Nadia pudiera verlo así, tan derrotado por un simple enfrentamiento con alguien que apenas importaba en sus vidas. Pero al mismo tiempo necesitaba hablar, decir algo que pudiera explicar el tumulto que sentía en su interior. Sin embargo, las palabras no salían. Todo lo que intentaba decir se quedaba atascado en su garganta, incapaz de superar el nudo de orgullo y vergüenza que lo ahogaba. Finalmente, en un intento por calmarse, respiró profundamente y reunió fuerzas para hablar. «No es que dude de ti», dijo, sintiendo como su voz temblaba. «Dudo de mí. Me aterra pensar que tal vez no soy suficiente para alguien como tú, que en algún rincón de tu corazón aún pueda haber espacio para él». Nadia lo escuchaba en silencio, asimilando cada palabra, cada confesión que él hacía. Y Mark, a su vez, sentía que cada frase lo dejaba más desnudo frente a ella, como si no hubiera nada en el mundo que pudiera ocultarle lo que realmente pensaba. Por un instante se sintió avergonzado de sus propias palabras, como si revelar esas inseguridades fuera algo indigno para alguien de su estatura. Pero algo en la mirada de Nadia, en la forma en que lo escuchaba sin juzgarlo,
le transmitió una sensación de calma, como si le estuviera permitiendo mostrar una parte de sí mismo que nunca antes había compartido. Nadia dio un paso hacia él, acortando la distancia que los separaba. Su mano cálida y suave se posó en su mejilla, un gesto simple que, sin embargo, contenía todo el cariño y la comprensión que él necesitaba en ese momento. Sus dedos rozaron su piel con suavidad, trazando un camino invisible que lo hacía sentirse más tranquilo, como si aquella simple caricia tuviera el poder de calmar su tormento interior. Mark, susurró ella con una ternura que contrastaba con la dureza de sus palabras anteriores. No necesitas demostrarme nada. Estoy contigo porque quiero estar contigo, no porque alguien me haya presionado a hacerlo o porque me sienta obligada. El pasado es solo eso, pasado. Y aunque Lucas haya sido alguien importante en algún momento, eso ya no tiene relevancia. Ahora tú eres la persona que he elegido. Las palabras de Nadia, cargadas de una sinceridad que Mark podía percibir en cada tono de su voz, se sintieron como un bálsamo para su corazón. Aún así, la duda no desaparecía por completo, y la presión en su pecho parecía intensificarse a medida que intentaba procesar lo que ella le decía. ¿Podría realmente dejar de lado esos pensamientos y aceptar que él era suficiente? La vida le había dado tantas razones para cuestionarse a sí mismo que incluso en aquel momento de absoluta honestidad, se sentía atrapado en su propio escepticismo. Es solo que intentó decir, pero nuevamente las palabras se quedaron a medio camino. Nadia, con un gesto de infinita paciencia, deslizó sus brazos alrededor de su cuello, atrayéndolo hacia ella en un abrazo que lo sorprendió. Por un instante Mark se quedó inmóvil, como si no estuviera seguro de cómo responder a ese contacto tan inesperado. Pero poco a poco sus brazos rodearon su cintura, y el peso en su pecho comenzó a aligerarse mientras se dejaba envolver por el calor de su cercanía. Era como si ese abrazo tuviera el poder de disolver las inseguridades que lo habían atormentado, al menos por un momento. La cercanía de Nadia, su respiración tranquila y el latido de su corazón tan cerca del suyo lo hicieron sentirse menos solo en sus propios pensamientos. Mark cerró los ojos, permitiéndose disfrutar de aquel instante de paz. Aún sentía el eco de las palabras de Lucas en su mente, pero el abrazo de Nadia parecía amortiguar su efecto, como si cada segundo que pasaba en sus brazos le recordara que, después de todo, él era la persona a quien ella había elegido. Finalmente, tras varios minutos en silencio, Nadia se apartó ligeramente, mirándolo con una mezcla de ternura y seriedad. Sus manos permanecieron en sus hombros, dándole un ancla en la que apoyarse. No voy a permitir que alguien como Lucas destruya lo que hemos construido, Mark, dijo con firmeza. Pero necesito que tú también lo creas, que confíes en mí y en lo que tenemos. No puedo hacer esto sola. Las palabras de Nadia eran tan firmes como una promesa, y en su mirada, Mark pudo ver la sinceridad con la que hablaba. Era una mirada que no dejaba espacio para las dudas ni para los temores, una mirada que le pedía a Mark un acto de fe en ellos, en lo que habían construido juntos. Él asintió lentamente, aún sintiendo una leve resistencia en su interior, pero con la determinación de al menos intentarlo. ¿Será este el fin de la historia de amor entre Marc Anthony y Nadia Ferreira? ¿O será que este escándalo solo fortalece más su vínculo? Lo que te conté hoy es solo la punta del iceberg, pero lo que se viene es mucho más grande de lo que imaginas. Así que si quieres saber todo sobre este escándalo y qué futuro les espera, dale like, comenta abajo, y por supuesto, suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia.